Mi nombre es Dani Maecha, soy antropóloga, máster en estudios amazónicos y actualmente soy profesora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía. Bueno, nosotros realmente llegamos aquí al Guaviare en el año 90, pero la manera como nos fuimos acercando fue la siguiente. En Colombia poco se conocía sobre los pueblos denominados Magú, que en realidad es una palabra genérica que significa persona que no habla una lengua o mi misma lengua desde los arawak. Es decir, no es una autodenominación, no corresponde al nombre de ningún grupo de estos que los han denominado de esa manera, y tenían una cosa en particular que era que se movían, que eran nómadas. Y eso nos llamó la atención y ahí empezamos a averiguar. Esto fue como cuando estábamos estudiando, éramos estudiantes de antropología, Gabriel Cabrera, Carlos Franqui y mi persona, que es la que está contando aquí esta historia. A raíz de eso empezamos a buscar contactos sobre los otros pueblos que ya estaban documentados, sobre los cacuas, sobre los hutus, sobre los yugú, sobre los que había pues no gran información, pero había alguna cosa. Y en ese momento de la historia los Nuca habían acabado de aparecer en el 88, y una persona que había venido acá, Leonardo Reina, que nos ayudó mucho, que era entonces funcionario de asuntos indígenas, nos invitó a pensar en trabajar en esto. Y nos llevó donde los Yujú primero en el Amazonas, y después siguió el asunto de que se habían aparecido los Nuca, tenían unas listas de palabras, pero era necesario saber más sobre esa gente, tener mayor información, y no se tenía. Se sabía que los misioneros de New Transmissions tenían también localizado un sitio adentro del territorio, pero más allá de eso la información era mínima, entonces era muy urgente conocer un poco más de esa lengua y de esa cultura. Y nosotros estábamos a punto de empezar nuestro proyecto ya de tesis final de la carrera, y presentamos un proyecto a un asunto que se llamaba el Centro de Estudios de Lenguas Aborígenes, el CECELA, y allí nos apoyaron y finalmente pudimos empezar a hacer nuestro trabajo de tesis con la colaboración de un montón de instituciones, porque éramos, digamos, tutoriados, además del CECELA, también por asuntos indígenas, que tenía un interés particular en documentar, en conocer quién eran los Nuca. Y fue así como llegamos acá. Vinimos primero, Carlos y yo, en una Semana Santa a caminar por toda la trocha ganadera, y a ubicar dónde estaban, a preguntarle a los colonos, porque en ese momento no era frecuente que ellos estuvieran por ahí. Y ya en el 91 empezamos a venir a hacer campo, y ya con mayor conocimiento pues de dónde estaban, y habiendo hecho como todas estas relaciones interinstitucionales para que supieran que íbamos a hacer este trabajo. Y ahí empezamos, básicamente así fue que arrancamos, como parte de nuestro proyecto de tesis de pregrado. Obviamente no era una tesis común, porque toda la información que teníamos casi que se la presentábamos a la Nacional y al CECELA, pero también a asuntos indígenas, con demasiados ojos encima. Y la verdad, yo te digo que mucha gente no creía que fuéramos capaces. Les parecía muy complejo, bueno, no teníamos una formación de lingüística clara, y bueno, tampoco conocíamos todos los riesgos que había, todo eso es cierto, pero bueno, había que arriesgarse a que alguien lo hiciera, y nosotros tuvimos realmente la oportunidad de hacerlo, cosa que nos cambió la vida totalmente. Bueno, la primera es que logramos hacer campo. Nosotros llegamos a una zona de la Charrasquera, yo vi que un grupo, una familia pequeña, y les dije que quería dormir con ellas con señas y que me llevaran. Y finalmente al otro día yo me fui con ellos sola, y yo sentía que iban muy rápido, que no podía alcanzarlos, y que además no tenía ni idea de saber cuántas horas eran. Caminamos todo el día. Al final del día llegamos a un asentamiento donde había más gente, y ahí empezaron a hablar, pero por supuesto yo no entendía, me hacían repetir, pero no me parecieron, me parecieron que fueron muy buenos anfitriones para no tener ni idea de quién era yo.
Bueno, y me dejaron conviviendo con una familia, ahí yo puse mi hamaca y empecé a compartir con ellos, ¿sí? Esos primeros días eran tremendos porque yo tenía que estar atenta y tratar de apuntar los nombres de los objetos, que es lo primero que uno puede aprender, y luego ponerle cuidado a las conversaciones, a ver qué lograba recuperar. Y poco a poco pues fui ganando en vocabulario, pero eran días de mucha atención y de tratar de hacer lo que uno veía y en qué podía servir. Y cuando cambiamos de campamento, ellos alistaban todo en 2 segundos, tenían todo y uno con esa maleta. Yo no cargaba mayor cosa, ni comida, ni nada, pero empacar la hamaca sola era dispendioso, entonces uno se demoraba y siempre era el último. Entonces lo primero que aprendí a decir es espéreme, espéreme, espéreme. Además, hay que entender que los Nucá en este momento no tenían idea o sea, yo no tenía ningún privilegio por ser ni estudiante, ni investigadora, ni nada. Yo era alguien más que si estaba ahí, pues tenía que trabajar, tenía que ayudar a conseguir la comida y a cocinar y lo que fuera. Entonces, pues tenía que estar en ese papel y esa era mi disposición. Entonces yo ayudaba a cargar agua, ayudaba a cuidar a los niños, o sea, esas eran mis labores. Y echándole con mucho cuidado, atención a todas las conversaciones, y así fue aprendiendo. Después de eso hubo un momento en que ellos salieron corriendo y se fueron porque llegó alguien que había un luto, y a raíz de ese luto pues supimos que había un montón de gente con gripa. Se enfermaron también los del campamento donde yo estaba y se nos volvió un problema severo. Entonces yo decidí que lo mejor, porque yo no tenía realmente medicinas suficientes, habíamos previsto alguna cosa, por eso era demasiado. Yo salí a buscar ayuda médica, a comprar droga con 2 de ellos, y ese viaje fue muy importante tanto para ellos como para mí, porque aprendimos más cosas. Para ellos no era la primera vez que salían al pueblo, la verdad. 2 chicos que me acompañaron todo el recorrido, porque yo no podía salir de allá sola, obviamente, me hubiera perdido, pero la garantía del regreso pues era que estaba con ellos. Y para ellos también la primera vez que tenían que, no sé, estar afuera, relacionarse con gente afuera, fue una cosa un poco compleja también, porque había que explicarles todo, cómo caminar, cómo entrar, ir al baño, qué hacer en el baño, o sea, absolutamente todo esto era nuevo, igual que como cuando yo estaba allá con ellos, y eso fue muy bonito porque aprendí mucho. Fueron como unos 4 días mientras veníamos, salíamos, nos devolvíamos, y claro que conseguimos medicinas, conseguimos ayuda, y también reportar que era importante que pudieran atender a estas personas en salud. De ahí, cuando nos regresamos, me encontré con Carlos, mi compañero, que no había podido encontrar el grupo, y entramos los 2. Cuando entramos los 2, al poquito tiempo, a raíz del luto que les menciono, llegó otra gente para avisar, y hubo un encuentro en otra parte, no en el sitio donde estábamos, donde se encontraron varios grupos. Yo no fui ese día, que salieron de noche corriendo con linternas, y yo ya me había pasado eso. Yo dije, no, yo en esta no me voy, además estaba súper cansada, pero ellos sí se fueron. Y allá se encontraron con otros 2 grupos, hasta con el otro compañero de nosotros que había entrado por otra parte del río. Y los grupos estaban ahí y estuvieron hablando, conversando. Son uno de esos rituales que ellos hacen nocturnos cuando llega un grupo anfitrión y otro lo recibe, que pueden llegar hasta ser violentas, pues uno se moría del susto de que quién sabe qué fuera a pasar ahí, porque no entendía bien. Bueno, todo eso pasó, ahí se fueron. Carlos llegó al otro día. Y yo sentí que bueno, después de esa estancia ahí de Carlos y de ese momento que pasó con ellos, algo había cambiado. Bueno, ya les voy a contar qué fue lo que pasó. Nosotros no nos enteramos de esto que voy a contar sino hasta 15 años después. Cuando nosotros entramos, yo pensé, nosotros pensamos que pues no era que nos hubieran relacionado únicamente con los blancos, pero que nos habían asumido como alguien diferente. No, a nosotros, ellos creyeron, los Nucá creyeron que Carlos y yo éramos los papás de un niño que se habían robado hace años. Y a raíz de eso, durante toda esa primera estancia mía y los primeros días de Carlos allá, pensaron que nosotros íbamos a buscar el niño.
y su intención era dejarnos en el bosque. Entonces estuvieron pensando cómo abandonarnos. ¿Cómo me entero yo de esto? Porque nosotros trabajamos con los NUCA hasta el 95, en el 97 yo vine, pero no volví a hacer trabajo de campo con ellos hasta el 2006, cuando estoy haciendo mi tesis doctoral y cuando ya tengo un conocimiento mayor de la lengua. Y le pregunto a uno de ellos, en el 2000, estábamos acá, como en el 2007 creo, pero venga, me cuenta qué pensaron cuando nosotros llegamos, cuando empieza a decirme todo esto. Yo iba en shock, porque realmente nos salvó dos cosas. Uno, que nos portamos muy bien, lo cual era confuso para ellos, ¿no? Porque no teníamos armas, que nos lo dijeron, eso los hacía dudar de si éramos o no éramos, pero aparte de eso les ayudamos. Entonces, después Pedro nos contó cómo eso lo cambiaron de opinión, porque cuando se encontraron en grupos, ellos preguntaron, bueno, ¿y esos blancos que andan con nosotros, quiénes son? Están aprendiendo la lengua, trajeron medicinas y están ayudando. Entonces los otros les dijeron, no, esos son misioneros, deben ser misioneros. Los misioneros son los que hacen eso. Y gracias a eso, pues aquí estamos. Y no nos abandonaron, porque su intención realmente era que nos perdiéramos en el bosque. Y además porque tenían mucho miedo de que nosotros pudiéramos avisarle a la otra gente que llegara. Entonces fue un mes de malentendido intercultural, como yo le digo, de aquí y de allá, que afortunadamente se resolvió para bien. Todo eso pasó en nuestro primer campo. Ya después de que se solucionó eso, nos incorporaron a muchas actividades, podíamos salir a cazar, a pescar. Yo decía, pero ¿por qué todos los días me dejan con los niños? Pues lo que no querían tampoco era que me moviera para ningún lado, ¿no? Pero me dejaban siempre con los niños. Yo cuidaba aquí, allá, y no podía salir con ellos. Después de eso estuve saliendo, ya empezamos a movernos y obviamente nos dieron más comida y nos trataron muchísimo mejor. Y cuando nos fuimos de acá a ese primer campo, pues la gente ya teníamos una relación, digamos, muy importante, la habíamos hecho básicamente a partir del trabajo y de compartir con ellos. Bueno, sobre la primera, realmente no fueron agresivos, nada de esto. Yo lo único que puedo decir que sí recuerdo es este asunto de como que cuando cambiaban de campamento, quizás fue su momento de intentar dejarlo a uno, porque yo sentía que yo estaba detrás de ellos y eso era muy angustioso. Hasta lo escribí en el diario, ¿no? Pero nunca me imaginé esto que les estoy contando. Esto lo descubrimos 15 años después y nos damos cuenta pues de la situación y del riesgo en el que estuvimos, ¿no? Pero realmente no fueron agresivos nunca, nada. O sea, si uno trabajaba, uno buscaba comida, inclusive en ese periodo. Entonces eso, digamos que no lo puedo decir realmente. ¿Sí? Yo sé que los misioneros, las primeras veces que ellos arrimaron, los dardearon y todo, pero en este caso no, porque ellos ya habían tenido una relación y también tenían como una intención, había una apertura, ya se había caído ese asunto de que los blancos eran caníbales, pues no del todo, pero había una apertura distinta. Bueno, eso es lo que te puedo decir sobre eso. Sobre lo otro, pues nosotros habíamos estado preparándonos como parte del trabajo de campo para unas condiciones difíciles, condiciones que requerían caminar, manejar una brújula y todo eso ayudó, pero más allá de eso pues es hacer lo que uno tiene que hacer. Si está allá pues hay que aprender a hacer algunas cosas. Yo no soy buena pescadora, pero pues ahí algo hacía, pero sí puedo ayudar mucho en la cocina, entonces había que preparar, hacer el jugo, aprender a calentar las pepas, traer agua, bueno, todo eso yo lo hacía, cuidar a los niños, a veces cambiaba la maleta, alguien llevaba la maleta y yo llevaba un bebé, ¿sí? Yo dormía con los niños, o sea, también todo un tema de confianza con la gente y aprender. Obviamente uno se baja de peso porque no come ninguna harina, pero realmente después del primer mes yo nunca aguanté hambre. Siempre había comida para mí porque yo trabajaba y compartía, o sea, hacía exactamente así como ellos me enseñaron también, y poco a poco pues ellos te van involucrando en toda su parentela, entonces hermana, sí, hermana mayor, hermana menor, y con los niños, los huérfanos
me ayudaron un montón. Eran un poco mis profesores, habían varios niños huérfanos y ellos vieron que ellos podían recolectar pepa, yo la podía preparar, yo podía preparar las frutas, pero no me podía subir a los árboles, entonces ahí complementábamos y andaban conmigo para todo lado. Entonces con ellos yo armamos un, ¿cómo se puede decir? No un grupo, pero sí una familia, y todos esos muchachos, hoy en día pues algunos de ellos todavía están por ahí, otros ya lamentablemente no están, pero fueron realmente muy cercanos a mí por ese proceso que estoy comentando. Y ellos también estaban en una situación difícil que nosotros en ese momento empezamos a entender. Era que sin papá y sin mamá, porque ambos habían muerto durante la epidemia de gripa. Entonces les daba una condición de vulnerabilidad muy tremenda. Y era por eso que muchas veces ellos se quedaban, o sea, un grupo que ya tenía tantos huérfanos no podía tenerlos y se quedaban en las casas de los blancos y ahí un poco los adoptaban, ¿no? De cierta manera. Soluciones a su servicio.